Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Aquí saludándolos a todos los que vinieron a lo presencial. Estamos aquí que no cabemos, estamos todos empujándonos. Entonces, por eso no empezábamos, porque estábamos tratando de ordenarnos aquí. Hola Chema, hola Pati, Katy, ¿cómo estamos? Octavio, buenas noches. Hola Eve, Lolita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en una etapa de organización. Hola Araceli, ¿qué tal? Más bien los que sí son muchos los que se conectan y acá poco los presenciales. Bueno, Georgette, ¿qué tal? Buenos días. Verónica, Victoria, Katy, Margarita Osorio, buenas noches a todos. Bueno, se nos hace ya tardecito, vamos a empezar con la plática. Así es que vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, hay que estarle pidiendo, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pídele que alumbre los ojos de tu entendimiento, Padre mío, yo te ruego, alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor, para que mis ojos puedan ver, mis oídos puedan oír, Señor. Señor mío, tú nos dijiste muchas veces, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor. Y es una sola iglesia, Señor, pero sabemos que tú enmarcaste en Apocalipsis 7 tipos diferentes de iglesias, Señor, porque tú eres sabio, tú eres digno, tú eres eterno y tú lo sabes por qué lo hiciste, Señor. Sí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Lore, Gutiérrez María, buenas noches. Seguimos con nuestro estudio de la Iglesia de Cristo, es decir, desde que el Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, ahí inició la Iglesia, ese día de Pentecostés tan maravilloso que tiene un misterio tremendo, porque el día de Pentecostés fue el día que el Señor les dijo, no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder, cuando haya venido sobre ustedes, es decir, el Espíritu Santo. Ya los discípulos lo habían recibido en el corazón, pero necesitaban que el Espíritu de Dios estuviera sobre ellos. Y eran 120. ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Eran 120 los que estaban ahí en Pentecostés, ¿no? Y lo impresionante de todo es que el día de Pentecostés es un día que es el día en que Dios le dio a Moisés la ley. Qué impresionante. Y en ese mismo día fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos para revelarles toda la ley de Dios. Amén. Qué impresionante que ese mismo día Dios hizo coincidir en su grandeza el día que le dio las tablas a Moisés para darle la ley. Es el día de Pentecostés. Ese mismo día vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y da inicio a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y esa iglesia, Dios sabía en su presencia que le iban a suceder muchas cosas a su iglesia. Por eso el Señor encerró todo lo que le iba a pasar a su iglesia en 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Estas 7 iglesias que dicen, bueno, ¿por qué tienen que estar en Apocalipsis? Porque en Apocalipsis habla de lo que iba a suceder. Y entonces el Señor dice, escríbele, le dice a Juan, escribe a los ángeles de estas 7 iglesias que estaban en Asia, y que sí estaban en Asia y tenían ese nombre, ¿sí? Pero también el Señor Jesucristo lo que quería revelar, ¿qué le va a pasar a mi iglesia? Yo sé lo que le va a pasar a mi iglesia, y que esto sirva para que podamos enderezar el camino y caminar en la iglesia correcta, caminar en el camino correcto, ¿sí? Así es que aquí nosotros vamos viendo que la primera iglesia de la que le habla es a la iglesia de Éfeso. Pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo en Mateo
también les habla y les revela todo lo que le iba a pasar a su iglesia. Y empieza él hablándole a los que iban a entender la iglesia. Es decir, es cuando los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? Porque a vosotros les es dado, pero a ellos no les es dado, porque oyendo no oyen y viendo no ven. O sea, yo vine a los míos y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es que vamos aquí a ver esta primera iglesia nuevamente, rápidamente como un resumen, y vamos al libro de Mateo 13, ¿sí? Ahí en Mateo 13 recuerda que el Señor les dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Es decir, les fue levantada la gracia a su pueblo. Solamente quedó el remanente que podía entender la palabra, porque los que gracias. Porque los que les preguntaron eran judíos, andaban con el Señor Jesucristo, también eran judíos. Entonces, por eso en Mateo 13 les dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes les es dado, pero ellos ya no. Ellos ya no. Dios había establecido que ya su pueblo se iba hasta la gran tribulación. Es decir, cuando yo escucho que debemos orar por el pueblo de Israel, debemos orar por el pueblo de Israel. Estoy de acuerdo de orar por ellos. Pero si me dices es para que todos entren bíblicamente, no, porque Dios estableció que van a entrar hasta la gran tribulación el pueblo de Dios. Por eso ellos siguen oyendo pesadamente. Pesadamente. En Mateo 13, vamos a ver aquí, Mateo 13, les habla de la parábola del sembrador, ¿sí? Y ya todos la conocemos, ¿no? Entonces, después él la explica, ¿sí? Y en Mateo 13, dice, Mateo 13, 12, refiriéndose al pueblo hebreo, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá que más. Así es que entre tú pidas más, Dios te va a dar más. Porque al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Acércate pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero al que no tiene, y aquí se está refiriendo al pueblo hebreo, al que no tiene, aún lo que tiene, ¿le será qué? Quitado. O sea, además de lo que ya tenían, ya les fue quitado, ¿sí? Porque si tú llegas a enterarte, y eso yo lo supe como un dato así medio especial, de que yo le preguntaba a una persona que era judía, que si ahí estaban estudiando siempre el Torah y todas esas cosas, y no, ya no sé eso, dice. Se lee lo que te da, la revelación que recibe el rabino, no, pues sí está. Entonces, aún lo que tiene, les fue quitado. Porque tú hablas con un judío y le empiezas a hablar del Antiguo Testamento, les hablas de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, y no saben ni dónde están. Aún lo que tiene, les será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas. Versículo 13, porque viendo, ¿qué hacen ellos? No ven, y oyendo, no oyen, ni entienden, ¿sí? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, ¿y qué va a pasar? No entenderéis, y viendo veréis, y no vas a percibir. ¿Y por qué le pasa esto a una persona? Porque no solamente al pueblo de Dios. ¿Por qué a veces tú le estás hablando tan claro la palabra de Dios a una persona y viendo no ven, ni oyendo oyen, ni entienden? ¿Por qué? Porque el corazón, ¿cómo está? El corazón está endurecido, ¿sí? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y ahora, ¿sabes lo que pasa? Es que oyen mi palabra y la oyen pesadamente. ¿Y sabes qué han hecho? Han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos para no ver, para que no vean con los ojos,
Así es que el Señor los va a tener ahí hasta que oigan con los oídos y con el corazón. Y con el corazón entiendan y entonces se conviertan y yo los sane, ¿sí? Y yo los sane así. Así es que muchas veces tú cuando estás orando por una persona, tú estás orando mucho por una persona y parece que en lugar de entender más lo que tú le dices, más oye pesadamente, más se cierra la palabra de Dios. Llega un momento, dices, hasta ti dice, ya no me hables de eso, pues porque no entiende, porque no entiende esa persona. Entonces, lo que está sucediendo es que Dios va a hacer un plan diferente. Mira, este es muy importante. Mira, vamos aquí a Isaías, dejo una marquita aquí. Vamos a Isaías 6:9. ¿Sí? Fíjate. Isaías 6:9. Dijo en la profecía. Dice Isaías 6:6, vamos a leer un poquito el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, Señor, yo heme aquí, envíeme a mí. Entonces Dios lo envía. Dios envía a Isaías y le dijo en el versículo 9, ve y diles, anda, di a este pueblo, oíd bien y no ¿qué? Oye pueblo, escucha esto y no lo entiendas, porque es una profecía. Ahora, yo quiero que tú lo veas esto a los ojos de cuando tú y yo nos alejamos del Señor. Un hermano se empieza a alejar, Dios lo va a regresar, porque Dios es fiel. Entonces tú estás orando por ese hermano, pero ¿qué crees que lo que va a pasar? Que va a estar oyendo y no va a ¿qué? Entender. Va a ver y no va a ver. No va a ver. ¿Por qué? Porque mira lo que dijo. Recuerda que Dios le dijo a Isaías, ve y dile a este pueblo. ¿Qué quieres que les diga, Señor? Ya les dijiste que se conviertan de sus malos caminos, que regresen a mis caminos y no quieren. Ahora, velo en la vida real, cuando ves un hermano, ¿sí? Y le estás llamando a decir, ven a escuchar la palabra de Dios, regresa a la iglesia, regresa a la vida, aquí está todo. ¿Y qué pasa? ¿Sabes cómo oye? Pesadamente. ¿Y sabes cómo ve? No lo entiende. Pero entonces dices, a ver, Señor, entonces tú quieres que ya no escuchan, ya quieres que se alejen, ya los descartaste. Dice el Señor, no, yo los voy a sanar. Amén. Y ve lo que Dios le dice, ve y haz esto, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendas. Le está diciendo, oye bien, ¿y qué crees? Y no entiendas. Ved, por cierto, mas no ¿qué? No comprendas. Qué impresionante la palabra de Dios. Parece que cualquier gente del mundo que razona dice, bueno, no entiendo. O sea, de veras, o sea, los caminos de Dios son únicos, ¿no? Y entonces dice el versículo 10, engruesa. ¿Qué? ¿Qué le dice? Ve a engrosarle el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Ay, Señor. Entonces, cuando yo estoy orando por un hermano que regrese, en lugar de que me escuche, tú lo que vas a hacer es que vas a engrosar su corazón y vas a agravar sus oídos y vas a cegar sus ojos. ¿Para qué, Señor? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan. ¿Y qué va a haber? Y haya para él ¿qué? Sanidad.
Y a veces cuando tú y yo estamos orando por alguien o algún hermano dice, yo estoy orando mucho por mi hermano, estoy orando mucho por un primo y no quiere saber nada. Le dije, yo más bien no quisiera estar en los zapatos de tu primo. Porque le va a empezar a ir como en feria. Porque Dios primero lo llamó con lazos de amor y le dijo, aquí estoy a la puerta y te llamo, y el que oiga mi voz yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él cerró sus ojos y sus oídos, y ¿sabes qué? Despreció a Dios. Y entonces Dios dice, y yo lo sane. Y entonces el profeta en el versículo 11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a tener así? Dice, y él respondió, hasta que las ciudades estén, ¿qué? Asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un ¿qué? Un desierto. Claro, aquí podemos entender claramente, esto le está hablando al pueblo que le va a suceder para que se convierta. Pero si lo ves en la vida de una persona, esto le va a suceder para que se convierta. Y por su bien. Porque cuando tú estás orando por una persona, por su bien. ¿Sí? Y dice en el versículo 12, hasta que Jehová, ¿quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Hasta que Dios haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares que abandonados. O sea, va a multiplicar lugares que abandonados en medio de la tierra. ¿Sí? Y si quedara aún en ella la 10ª parte de algo de vida, esta volverá a ser ¿qué? Destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ese tronco es esa parte, ese remanente que va a seguir, que es el pueblo judío. Pero ahora yo quiero que tú y yo lo veamos ante los ojos de qué sucede cuando una persona no quiere recibir nada de Dios. Y tú dices, ¿por qué no quieres? ¿Por qué eres así? Tú prepárate, ¿sí? Pero no seas piedra de tropiezo. Porque muchas veces cuando tu hermano o tu familiar cae en desgracia porque Dios lo permitió, ahí metes tu manota y te metes a ayudarlo. Y dices, es que Dios dice que sea bueno. Sí, pero tenemos que entender el contexto de Dios. Porque esa persona no quiere saber nada de Dios. Y ahora, yo te preguntaría, ¿qué es más importante? ¿Que esa persona libre el problema que tiene presente o que entre a la vida eterna? Entre a la vida eterna. Amén. Que entre a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ahora podemos comprender más por qué aquí en Mateo 13 el Señor dijo que se cumple en ellos lo que profetizó el profeta Isaías. Ahora, recuerda una cosa, o sea, en el momento que tú ves a Isaías, o sea, ubiquemos en el tiempo a Isaías. Isaías llega como profeta, desde luego, hijo de Amós. Llega en el momento cuando el pueblo está totalmente en rebeldía, ¿sí? El pueblo está totalmente en rebeldía. Entonces ya de veras la paciencia de Dios, ya ahora sí como dicen, ya le habían colmado la paciencia a Dios. Y por eso mandó todo esto al pueblo. Es el momento que entra, cuando Dios ya decidió que de ese pueblo los iba a entregar en manos de los babilónicos. Es cuando dijo, va a quedar desierto todo Israel y no quedará nada. Es el momento en que está el profeta Isaías. Y mira, a mí lo que me llama la atención, porque ahora dices, bueno, eso fue en aquel tiempo. Pero hoy podemos ver actualmente el pueblo de Dios. Vamos a ver como los 3 grandes rubros.
tú ves a todos los gentiles, ¿no? Los gentiles andan en su rollo, como estuvieron en aquellos años. Porque en el tiempo de Isaías, también los gentiles ahí estaban adorando a la imagen esta de Diana. Estaban los asirios, ¿sí? Después vinieron los estos que Sócrates y todos estos, ¿cómo se llaman? Los griegos. Después vinieron los romanos. Entonces, en aquel tiempo el mundo estaba de cabeza. ¿Y cómo está ahorita el mundo? De cabeza. Cada quien trae su rollo, ¿no? Y cada cabeza es un mundo y cada quien es un mundo. Pero el pueblo de Israel estaba en total desobediencia. Y solamente los profetas estaban en una obediencia a Dios. Por eso ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ves un Isaías que Dios le dijo, ve y declara que no llueva en esta tierra durante no sé cuántos años, ¿no? Y viene una sequía. ¿Y qué hizo Dios con Isaías? Dijo, tú vete a tal lado y ahí te voy a alimentar a ti. ¿A quién protegió Dios? A su hijo obediente. A su hijo obediente. Después se secó aquel charco de agua y los cuervos que venían a dar el camello. ¿Y ahora qué, Señor? Isaías, ahora vete a tal lado que he puesto una mujer que te va a dar de comer. Entonces ves que todas las cosas se ponen, y había una sequía que no había llovido en nada. La gente, de hecho, esa mujer, la mujer de Sarapepta, algo así, no recuerdo el nombre, dice, solamente me queda una torta de esto para que la comamos mi hijo y yo, y nosotros ya muramos, porque no tenemos de qué vivir. Quiere decir que todo el pueblo estaba muriendo de hambruna. Ahora, ¿qué pueblo estaba muriendo de hambruna? El pueblo hebreo. Por la desobediencia. Igual que el mundo. O sea, el mundo y el pueblo hebreo estaba desprotegido. ¿Quién estaba protegido? Tus hijos obedientes. Los obedientes. Los profetas que decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este mundo? Cada vez va a ir de mal en peor, de mal en peor. Todos los gentiles van a ir a casas desoladas, cada día más y más y más casas desoladas. Pero lo impresionante es que la iglesia de Cristo es como el pueblo de Dios que vive una vida doble. Que se dicen cristianos, pero su vida es otra afuera. Entonces Dios está molesto con esas personas. Mira, velo aquí en Colosenses. Yo creo que nos vamos a echar como 20 años estudiando estas 7 iglesias. Dice Dios, fíjate, ¿qué le decía a los profetas? ¿Qué decía Dios a través de los profetas? Vuelvan a mis caminos, regresen a mis caminos. Y esa era la exhortación y la exhortación. ¿Qué nos dice Dios ahora a la iglesia de Dios? Dice Colosenses 3, ¿sí? 3:5, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Esa es una exhortación? Sí. Ahora dada por quién? Por el Espíritu de Dios. Antes, ¿quién la daba? El profeta. El profeta llegaba y decía, Dios dice esto, regresen a los caminos de Dios, hagan lo correcto. Ahora, ¿quién nos dice esto? Ahora es el Espíritu de Dios. Haz morir lo terrenal en ti. Haz morir la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y ahora nos dice el Espíritu de Dios, cosas por las cuales que viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Nos dice, no, es que sobre los gentiles, yo ya soy hijo de Dios. No, la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios.
¿Me entiendes? Aquí dice claramente, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también hiciste. Cuando yo fui gentil, fui desobediente, pero ahora que llegué a Cristo, prefiero ser como un profeta, que pueda yo decir, vive Jesucristo, en cuya presencia estoy. Amén. Ahora, Dios no nos está engañando. Aquí dice que la ira de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo cuando estamos leyendo ahorita esta parte donde Isaías está en la presencia de Dios y es tocado por un carboncito que tomó un ángel y tocó sus labios y él se sintió inmundo y dijo, ¿quién va a ir a decirles esto? Y dice, tú vas a ir a decir mi sentencia. Porque lo que le mandó a decir Dios al pueblo fue su sentencia. Les dijo, miren, con los oídos van a oír pesadamente, con los ojos no van a ver y no van a entender. Y todo le dijo Isaías, y les engruesas el corazón. Diles que se les va a engrosar el corazón y que van a vivir en casas desoladas y todo, y lo voy a hacer para que se conviertan, porque no pueden entender. Y entonces es una exhortación a la iglesia, mis hermanos. Es una exhortación a la iglesia. Porque mi hermano, decíamos en la prédica de ayer, hay muchos cristianos que llevan vidas dobles. Donde por un lado están diciendo soy cristiano, pero por otro lado hacen lo contrario a la palabra de Dios. Entonces tú te preguntas, ¿por qué fulanito no prospera? ¿Por qué sutanito sigue ahí? ¿Por qué el otro no? Entonces te das cuenta que hay una vida doble y ante los ojos de Dios nadie lo puede engañar. Y entonces aquí otra vez el Señor nos vuelve a decir como lo dijo a los profetas, ¿sí? ¿Sí? Aquí les dice el Señor, a través del Espíritu Santo, haz morir toda la carne, hazla morir, porque si no, ¿sabes qué? La ira de Dios va a venir sobre nosotros, sobre los desobedientes, ¿no? La ira va a venir sobre los hijos de Dios. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Y hay quien ha querido interpretar esto, en las cuales en otro tiempo vivimos. Es que Dios está hablando de los que van a ser hijos. Ahorita no lo son, pero van a ser hijos. No, pues si agárrala por ahí, síguele, y entonces no prosperarás en ninguna parte de tu vida. No vas a prosperar porque nada se puede esconder ante los ojos de Dios. Nada. Entonces, ahora podemos entender que esto de Mateo 13, así como los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor le dijo, Señor Jesucristo, porque a ustedes les es dado. Y lo que les dé, se les va a dar más. Pero a ellos, aún lo que tienen, se les va a quitar. ¿Qué va a suceder ahora con el cristiano? Dice, lo que te di, te lo quito. Te lo voy a quitar. Aún lo que tienes se te quitará. Pero aquel que es obediente, lo que da, le ha sido dado y se le dará más. Amén. Y se le dará más. Entonces por eso ahora podemos ver qué va a hacer Dios con los hijos desobedientes. ¿Qué va a hacer Dios con los hijos desobedientes? De manera que se cumple lo mismo que dijo Isaías. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen ¿qué? ¿Y qué va a hacer Dios? Que se cierran sus oídos. Por eso Jesucristo siempre dijo en Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué dice lo que dice a las iglesias? Porque solamente el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Porque ya no le habla al pueblo. Porque los judíos que creyeron ahora son iglesia. O fueron iglesia.
Pero si un judío se convierte, es iglesia. Oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia, ¿sí? Y por eso dice, yo lo que voy a hacer con ellos es que les voy a cerrar los ojos, les voy a tapar los oídos y voy a hacer que entiendan con el corazón. ¿A quiénes, Señor? A los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quieres prepararte para que vengan malos tiempos? Síguele con una vida doble, sigue sin hacer la voluntad de Dios, como leíamos ayer ese versículo de Lucas 6, que decía, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Y dices, a ver, Señor, ¿cómo aplica ahorita eso? Porque muchos oran, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Cuando Dios dice, como decía Marco ayer que pidió los diezmos, nos encanta leer las bendiciones de Dios, nos encanta leer cuando Dios va a prosperar y va a complacer las peticiones de nuestro corazón, esas partes nos encantan. Estábamos mi esposa y yo ayer en la comida pensando en ese versículo que decía mi esposa, y es cierto, cada vez que hay un cumpleaños, ahí le ponemos al hermano, felicidades, pásatela bien, y le mandamos como bombas de corazoncitos, y suben, y suben, y suben, y suben, y son como burbujas llenas de corazón. Y luego le ponemos que Dios complazca, ¿no? ¿Cómo? Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Pero se nos olvida leer que Dios dice, deleítate en el Señor, llénate de Dios, y el Señor complacerá las peticiones de tu corazón. Entonces el mensaje más correcto sería decirles, ¿sabes qué? Deleítate en el Señor, y entonces Dios va a complacer las peticiones de tu corazón. Porque si no, sería incompleto el versículo. Es un buen deseo. Sí, claro. Pero quieres que sea más efectivo, hazle ver que primero se tiene que deleitar en la presencia de Dios. Bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Dios, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo la aplicación para nosotros de esta misma parábola del sembrador. Y luego dice aquí, que nos dice el Señor, pero somos bienaventurados nuestros ojos, ¿porque qué? Porque ven. Versículo 16. Y nuestros oídos, ¿por qué? Oyen. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que estamos viendo y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, a ver, ¿por qué mi hermano, si tiene al Espíritu de Dios, por qué no entendió? ¿Por qué ya ahora le aburre la iglesia? ¿Por qué ya no se siente emocionado? ¿Por qué se ve que ya quiere que se acabe, ya se distrae, mejor no viene? ¿Por qué? ¿Por qué no le entiende? ¿Por qué no le entiende? Es que no pone atención. No. Es porque Dios ya cegó su entendimiento. Para que venga el enemigo y se lleve lo que había sido sembrado en su corazón. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, me impresiona a mí ver con esta revelación esta misma parábola que le hemos leído
cientos de veces. Cuando dices que, ¿sabes qué? Alguien escuchó la palabra, no la entendió. Y por eso el enemigo fue y se la llevó. ¿Pero por qué no la entendió? Porque atrae una vida doble afuera. Y no ha sido obediente a Dios. Entonces Dios le ha cegado los oídos para que no oiga, ni entienda, para que yo lo sane. Porque oye y hace, porque me viene y me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo le digo. Hermano, como siempre hemos dicho, prefiero que se me vacíe la iglesia, pero entregarle buen resultado a Dios y decir, ¿sabes qué? No creas que Dios está siempre. Gracias a Dios por su misericordia, que es nueva cada mañana. Y que te puedes pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Voy a ordenar mis caminos y voy a buscar a Dios. Porque esta parábola, si la seguimos, voy a dejar ver cómo andamos de tiempo. Aquí ya se ve muy bien, 20:49. ¿Sí? Ay, tan rápido. Sí. Ay, pastor. Dice aquí, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es así como decirle, Señor, como si Dios quisiera, ay, entiende, para que no se lo lleve, ¿no? Porque al que no oye, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. ¿Sí? Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ¿sabes qué? Sigue siendo un corazón duro, porque no es una tierra fértil. Entonces es de muy corta duración la emoción, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego el mundo, luego jala. No es que la política es así, es que las cosas van a ser. No, tú confía en Dios y vuélvete como un profeta o un hijo de Dios que vive Jehová, en cuya presencia estoy, y serás como un Isaías que nunca te faltará nada. Y podrás decir como David, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen ¿qué? Infructuosa. Y aquí te puedes referir a muchos que se llenan de mezcla entre el mundo y Dios, porque no tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Siempre estamos afanados y estamos engañados por las riquezas, y esto ahoga la palabra de Dios. Ahí andan afanados, y lo último que está en su lista es abrir la Biblia para estudiarla. Lo último que está en su lista es una vida de iglesia. Lo último que está en la lista es estar escuchando a Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y que va a dar fruto. Y produce. Y aquí es donde quiero enfatizar lo que teníamos ayer y que tiene que ver con la iglesia primitiva y tiene que ver con tu vida y tiene que ver con todo. Fíjate, produce al 100%. Y después produce al 70%. Y después produce al 30 por 1. O sea, va en descendencia. Primero produce el 100, y luego produce el 70, y luego produce el 30. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, en lugar de seguir metidos en la palabra, yo no estoy diciendo que no evangelicemos, que no trabajemos para Dios, simplemente empieza el enemigo
a decir esto ya lo habían dicho, esto ya lo había estudiado, otra vez el mismo tema, o vamos a ir a evangelizar, o vamos a organizar esto, vamos a organizar el otro. Tenemos que provocar siempre como niños recién nacidos desear la palabra de Dios, ¿sí? Que es el único alimento que debe ser nuestra delicia. Entonces, muchos cristianos empiezan a dejar de producir fruto, es decir, el fruto es para que se consuma diario. O sea, el fruto no es que ya di fruto, ya a ver si dentro de 5 meses vuelvo a dar, no. Una manzanita. ¿Sí? El fruto se tiene que estar produciendo el fruto todos los días, tienes que estar trabajando, dando fruto de amor, de gozo, de paz, de dignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, ¿sí? Todo el tiempo dando fruto, porque eres un productor. Pero qué impresionante que si te alejas de la palabra puedes dar fruto, pero al 30. O sea, ya el 70 ya no es fruto. El 70 ya no es fruto. Qué impresionante. Y aún con el 60 estás dando a la mitad. Cuando ya está hablando de un cristiano que estaba dando ya el 100. ¿Y qué pasó con ese hermano? Si ya había crecido, ya estaba dando fruto. ¿Por qué dejó de dar? Porque dejó su primer amor. Que es la palabra de Dios, que es lo mismo que se refleja en esta iglesia de Éfeso. O sea, a ver, yo les decía al principio de la clase, en Apocalipsis hay 7 iglesias. Estas 7 iglesias existieron en Asia, pero estas 7 iglesias también es la revelación del Señor Jesucristo, desde el día que Él regresó a la diestra del Padre, dijo el Señor, esto le va a pasar a mi iglesia. Y dijo, esto es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Esa primera iglesia que sí existió en Éfeso. ¿Sí? Esto le pasó, que primero dio fruto al 100, después al 60 y después al 30. Ahora vamos a ver cómo era esa iglesia. Vamos aquí a Apocalipsis. Y recuerda, también está revelada en el sembrador. ¿Sí? Ve aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 2.1. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué son los candeleros? Las 7 iglesias. ¿Quién se pasea en medio de los 7 candeleros? El Señor Jesucristo. Y en su diestra tiene a estas 7 ángeles, ¿sí? Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, iglesia, y tu arduo, no dice tu trabajo, tu arduo trabajo. Fíjate, es una iglesia que estaba trabajando fuerte, arduamente. Y aquí me trae a mis recuerdos esas iglesias que congresos y eventos y vente a las 3 de la mañana para que llegues aquí a las 4 a orar y que quién sabe, y hay tanto trabajo que dices, bueno, ¿y a qué horas recibo palabra, pastor? ¿No? Es que nos vamos a ir allá y andan felices todos y ya se van acá y está bien, pero tenemos que tener un equilibrio muy importante. Lo más prioritario es tu primer amor, que es el amor por la palabra de Dios. Cuando tienes amor por la palabra de Dios, te deleitas en la palabra de Dios, entonces Dios es tu delicia y entonces Él va a conceder las peticiones de tus corazones. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, tu harto trabajo y además paciencia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjate que es una iglesia que está muy bien, ¿no? O sea, si lo lees así, dices, conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y sé que eres celoso,
no permite, no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y dice en el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado ¿cómo? Por amor de mi nombre. Hasta ahí, ¿qué podrías decir tú de esta iglesia? Pues esta iglesia va muy bien, ¿no? Esta iglesia está perfecta. Tú puedes llegar a una iglesia y donde ves que todo es pura actividad, y que ya va a haber esto, y que ya hay un grupo de esto, y luego mezclamos el mundo. ¿Y qué están haciendo? Estamos montando una obra, ¿de qué trata la obra? No, pues que yo soy el ángel y que el otro es el diablo, y que hay, que tú acá, y hacen. ¿Y a dónde hemos visto esto? Sí, mira, yo recuerdo unos hermanos, bueno, aquí hemos tenido testimonios, unos hermanos que se fueron y después llegaron aquí, estaban a abrazarnos a mi esposa y a mí, estamos muy contentos, pero allá estamos más felices, allá nos dibujan nuestro cuerpo así en el suelo y nos ponen nuestras maldades y que, ay, qué emoción, pura cosa mezclada con la psicología y rollos así, donde dices, y bueno, si te va a servir, pues qué bueno, gloria a Dios. Y después nos enteramos que ese matrimonio se divorciaron, ya no están en Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? No sirvió de nada todo ese propósito de eventos y acciones, y que hay unos que llegan con unos pizarrones y aquí está tu corazón y que Dios te lo quita y ahora te lo regresa. Y estaba pegado y entonces, pero mira, lo que yo digo, lo que Dios nos dice en la palabra es que Dios nos cambia por medio de la locura de la predicación. ¿Por qué lo hace? Mi hermano, dices, no tenemos que andar descubriendo el hilo negro. La palabra es viva. ¿Para qué mezclar? Porque la palabra dice es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra y separa el alma del espíritu y conoce tus pensamientos y discierne tus pensamientos y tus huesos y todo, como dice ahí en Hebreos 4. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia? Por eso el Señor Jesucristo dice en el 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué ha dejado? De producir fruto. Has dejado, estabas en el 100, te bajaste al 60 y ahora produces el 30. ¿Y sabes por qué? Porque mi Padre dice que el que está ligado a mí y de fruto, vendrá mi Padre y lo limpiará para que dé más fruto. Pero mi Padre va a venir buscando al que está ligado a mí, dice. Porque el Señor Jesucristo dijo, porque separado de mí no vas a poder dar fruto. Por eso tengo contra ti que has dejado de producir, porque dejaste la palabra. Y ahora le habla muy fuerte en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Piensen eso, por un lado le dice, has trabajado arduamente por mi nombre, pero ya te fijaste dónde estás. Estás produciendo el 70 de cosas que no me agradan, porque estás produciendo fruto por el 30, pero el 70 es pura carne. Eso es lo que te está pasando. Cuando tú ya dabas el 100, ahora estás dando el 30 y el 70, por lo consiguiente no agrada a Dios. Y te has mezclado con cosas del mundo que nada tienen que ver con todo lo que yo dije en mi palabra. ¿Sí? Y ahí es donde estás. Por eso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿No iba a arrepentir de trabajar para ti, Señor? No.
Quiero que te arrepientes de que has dejado de estar orando y escudriñando mi palabra y escuchando la palabra de Dios para que yo te siga revelando cosas nuevas y cosas que no conoces. Porque dice la palabra de Dios, te enseñaré cosas grandes y maravillosas que no conoces. Recuerda lo que dice, deja una marquita aquí, deja ver la hora. Nada más aquí, 1 Corintios 1. Primera de Corintios 2, dice 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque entonces, fíjate, ¿a quién estamos descuidando cuando no estamos escuchando a Dios? Al Espíritu Santo. O sea, imagínate que está la iglesia llena de doctrinas, de planes, trabaja arduamente por Jesucristo, pero quiere hablar el Espíritu Santo. ¿Cómo va a hablar el Espíritu Santo? Siempre y cuando leas la palabra de Dios y se esté predicando, sale la palabra de Dios a cada quien, y entonces es el Espíritu de Dios quien nos está dando la palabra. Tú tienes que salir siempre de esa puerta cuando sales de la iglesia lleno de una emoción de lo que Dios te reveló por cada día que tú escuchas la palabra de Dios. Y cuando ves a esos hermanos que dices, como entró se fue, es porque Dios ya le cegó el entendimiento. Está cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, son las que Dios ha preparado para que sigamos llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Por eso le dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz lo que hacías. Iglesia de Éfeso, esta iglesia de Éfeso que va del año 0 desde Pentecostés, esta iglesia va desde Pentecostés, mis hermanos, que fue cuando llegó el Espíritu Santo, va hasta el año 100 después de Cristo. Estamos hablando de esa iglesia donde Pedro sanó, estamos hablando de esa iglesia donde Pablo evangelizó, estamos hablando donde se levantó, se escribió Santiago, estamos hablando de toda esa iglesia que verdaderamente daba fruto al 100%. Esta iglesia que está mencionada en la parábola del sembrador es la que dijo Dios. Esta iglesia le va a pasar esto, va a haber muchos que se van a entibiar y yo voy a cegarles el entendimiento, porque cuando escuchen la palabra va a caer como en el camino, ¿sí? Porque no le entienden, ¿sí? Pero yo los voy a sanar. O sea, también está profetizando lo que va a pasar con esa iglesia. Entonces esta iglesia que se llama Éfeso, también está revelada en la parábola del sembrador. Y significa esa iglesia amada, pero también su periodo fue desde Pentecostés hasta el año 100. Y esta iglesia le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Mira, léelo ahí en Apocalipsis. Voy a quitar ¿qué? Tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa que iba a hacer con esa iglesia el Señor? ¿Qué significa que quite el candelero? Por la iglesia, ¿no? Quitaré tu candelero, dejaré de pasearme entre ustedes. No voy a estar con ustedes. Y sus corazones se van a endurecer y los voy a llevar a la tribulación, porque te dije que la ira de mi Padre
viene sobre los hijos de desobediencia. Y yo te lo dije, la única manera que puedes producir fruto es que estés ligado a mí. Es fuerte, mis hermanos, pero más vale que nos caiga el 20. ¿Quieres dar fruto? Tienes que estar ligado a Cristo. Amén. Y si estás ligado a Cristo, el Padre te va a limpiar para que des más fruto. Amén. Pero si te alejas, el mismo Señor Te va a quitar. va a cegar el entendimiento para que no oigas y oigas pesadamente, como Dios le dijo a Isaías: ve y dile a ese pueblo que van a oír y no van a entender. Ahora en Colosenses nos dijo: quiten de vosotros todas estas cosas. Ya les dije cómo: crezcan y las deben quitar, por los cuales la ira de Dios. Por eso recuerda rápidamente qué dijo cuando estábamos leyendo Colosenses. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Colosenses? Si ves los versículos anteriores, los voy a leer rapidísimo. Colosenses 3:1 es donde estamos leyendo eso. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, olvídate de las de la tierra. No funcionan. Todo lo demás te vendrá por añadidura, ¿sí? Colosenses 3:1 dice, así empieza hablando: si vais a haber resucitado con Cristo, busca solo las cosas de arriba, olvídate de las tierras, todas las de la tierra son añadidura. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está sentado. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque tienes que recordar que tú eres un hijo de Dios y has muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Sí? Así es que cuando Cristo se manifiesta en tu vida, tú también serás manifestado. Entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Por eso les dice: tú pon la mira y entonces vas a poder hacer morir lo terrenal, porque si no lo haces morir y sigues con el mundo, va a venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y entonces en Apocalipsis dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. O sea, son estos nicolaitas que sí existieron en Asia, y que no hacían lo agradable a Dios, porque es un gran misterio esto de los nicolaitas. Allá en Europa hay muchas iglesias dedicadas a San Nicolás. Yo no sé si tenga que ver, ¿sí? Pero finalmente Dios aborrecía la obra de estos nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y les dice a la iglesia, y hoy nos dice a ti y a mí, mi hermano: el que tiene oído, oiga. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Antes de que el Señor nos ciegue los oídos, antes de que lo llevemos a ira y nos ciegue los oídos, y nos ciegue los ojos, y nos ponga el corazón más duro, porque las cosas se van a poner más difíciles para nuestra vida. Y nuestra vida va a entrar en desolación, como dice aquí: y pondré la tierra en desolación. Y si aún la 10ª parte quedara, esa también la voy a poner en desolación. Pero siempre existirá ese tronco donde está mi palabra. Amén. Amén. Y entonces dice aquí: al que venciere. ¿Por qué dice la palabra vencer? Porque si es una lucha, mi hermano, es una lucha la carne con el espíritu, es una lucha del deseo de este cuerpo de hacer. Recuerda que es el árbol del bien y del mal. O sea, ya ni siquiera toco el mal, el bien. O sea, te dice que qué tiene de malo que haga esto, qué tiene de malo esto. Pero te estoy diciendo: si no buscas mi reino y su justicia, entonces las cosas se van a poner difíciles. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y es esta iglesia que fue revelada en Mateo 13 como el sembrador, donde dejaron de producir, porque esta iglesia la vemos en Hechos
cómo produjo al 100%, pero para el año 100 ya estaba produciendo el 30%. Y existió en Éfeso, ¿sí? Y también existe ahorita. Porque también hay iglesias que nos podemos dedicar a mucha organización y evangelismo y de todo y dejar el primer amor. Y mañana, mis hermanos, vamos a estudiar la iglesia de Esmirna, que habla en la parábola del trigo y la cizaña, y que se llama de una iglesia mirra, amargura, y que va del año 100 al año 330, pero ya no nos vamos a meter ahorita ahí. Solamente te quiero animar a que mañana te conectes o vengas aquí, estamos presencialmente. Entonces, a mí me sabe mal la palabra presencial, no sé, me cuesta trabajo a través de estos medios tenerla, pero si no puedes venir, conéctate. Pero si puedes venir, aquí te esperamos, ¿sí? ¿Sí? Aquí también llueve y hay goteritas, pero ahí no las llevamos. Amén, amén. Así es que cierra ahí tus ojos. Vamos a dar por terminado el servicio de Dios. Gracias, Señor omnipotente. Gracias, Señor, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Y somos bienaventurados porque nuestros oídos oyen y nuestros ojos ven, Señor, porque nuestro corazón no queremos que se endurezca ni que lo endurezca, Señor. Mi Dios omnipotente, tenemos que seguir siempre en la palabra de Dios, Señor. Mi Dios, yo no estoy en contra de los congresos ni nada, pero Señor, prefiero estar dando la palabra, solo la palabra, solo la palabra, solo la palabra, Señor. No alejarnos de nuestro primer amor, no alejarnos de ti, mi Señor Jesucristo, permanecer en mí y yo en vosotros, y entonces podemos pedir lo que querramos y nos será hecho. Permanece en mí y mis palabras permanezcan en ti, y pídeme lo que quieras y te será hecho. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Sí? Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Estamos listos para venir mañana, para estar aquí los que quieran venir presencialmente, y los que no puedan, no dejen de conectarse. ¿Sí? Amén. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Cristo la gloria. Gracias a Dios. Es un deleite la palabra. Ay, sí.